Hola a todos. En este video vamos a empezar a hablar de el que para mí es el tema más importante dentro del mundo de las comunicaciones de mercadeo, que es el tema del brief. Pero vamos a hablar no directamente del brief, que ya hay otros videos en los cuales he expuesto sobre el tema, sino que vamos a hablar de una suerte de pre-brief, una forma, digámoslo así, un poco más breve de hacer un brief, o por lo menos de acercarnos al tema del brief. Así que espero que presten mucha atención porque es una forma un poco más fácil y nos puede también dar unos buenos resultados. Comencemos. Como señalé, el tema del brief es para mí el tema más importante dentro del mundo de las comunicaciones. Suena un poco extraño, lo sé, pero normalmente mi trabajo es enseñarle a hacer comunicaciones no directamente a las áreas de publicidad o a las empresas de publicidad, a las agencias de publicidad, sino a la gente que trabaja en mercadeo. Y lo que me he dado cuenta sistemáticamente a lo largo de un montón de años que llevo trabajando es que su principal error no está tanto en la ejecución de la pieza, sino en la mala dirección de esa pieza. Es decir, el gerente de mercadeo, más que estar preocupado por los aspectos operativos de cómo se ejecutan las piezas. Cuando hablo de las piezas estoy hablando tanto de comerciales como de discursos de ventas, como de promoción en particular. Bueno, independiente de cada una de las posibles formas de hacer comunicación, el gran problema no está tanto en esa operación de esas cosas, sino que está en que estratégicamente no ha entendido bien qué es lo que quiere realizar. Y cuando te equivocas en la estrategia, las tácticas van a salir malas. Hay una frase que me enseñaron hace muchos años y que quiero compartir con ustedes. Es mejor tener una mala respuesta a un problema bien planteado que tener la mejor respuesta a un problema que está mal planteado. Una buena pregunta, un problema bien planteado, ya tienes el 50% de la respuesta ganada, aunque la respondas más o menos mal. Así que mucha atención con ese punto. Toda esta introducción la estoy haciendo porque quiero hablar de un tema fundamental que es el tema del brief, pero voy a hablar a partir de una cosa que he denominado un pre-brief. ¿A qué me refiero con el pre-brief? Me refiero precisamente a una cosa que aprendimos desde niños. Hay un texto muy bonito que habla de 7 humildes servidores me enseñaron todo lo que sé, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Bien, aquí usamos una modificación de esas cosas porque eso en últimas es lo que hace el brief. Simplemente usamos una serie de preguntas para construir mejor la información. Vamos a ver cuáles son las preguntas fundamentales de las que les quiero hablar y explicar cómo funcionan y por qué son una suerte de pre-brief importante. Las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos entonces son las siguientes. ¿A quién? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué medio lo voy a decir? ¿Quién dará el mensaje? ¿Y qué dice la persona de lo que dijimos? Evidentemente, lo que les acabo de mostrar también podríamos entenderlo desde un punto de vista más técnico. Podríamos decir que son cosas como estas que estoy hablando. Identificar el público meta, determinar objetivos de comunicación, diseñar enfoque del mensaje, diseñar forma de mensaje, seleccionar medios de difusión, seleccionar fuente de mensaje y por último, obtener retroalimentación. Como se ve, es una definición un poco más técnica, pero básicamente lo que está haciendo es respondiendo a cada una de las preguntas o expresando de otra forma cada una de las preguntas que acabamos de plantear. Nuestra tarea entonces es tratar de entender cada uno de esos puntos con detalle. Después, cuando veamos el brief, lo vamos a ver de manera mucho más detallada, pero por ahora por lo menos tenemos un punto de arranque, porque si estamos empezando apenas en este mundo, puede ser un buen lugar para comenzar. Vamos a explicar cada una de ellas. Empecemos por el a quién. Muchas veces cometemos el error de pensar que el a quién de que vamos a hablar es siempre el comprador, y ese es un error. Hay muchos otros posibles actores que pueden ser interesantes o que los cuales podemos llegarles. Puede ser que vamos a hacer una pieza y queremos llegarle a compradores actuales o que queremos hacer una pieza para llegarle a compradores potenciales. Puede ser que no le queremos hablar a un comprador sino a un influenciador. Puede ser que le queremos hablar al tomador de la decisión. En fin. Tenemos que entender primero que todo a quién le queremos hablar. No podemos caer en el error típico de pensar que el mismo mensaje le habla a todas las personas. Además, un truco. A veces, cambiar el interlocutor cambia absolutamente los resultados de la comunicación. Ya vimos el a quién. ¿Qué sigue ahora? Después de pensar el a quién, pensamos el qué quiero que haga esa persona que va a recibir ese mensaje. Normalmente las empresas piensan que el que quiero es que compre
y es un error. Por ejemplo, si lo que estamos hablando es de que le queremos hablar a un influenciador, el influenciador no es el que va a comprar. Entonces ahí habría un problema. O por ejemplo, si lo que queremos es hablarle a, no sé, a un cliente potencial, probablemente un cliente potencial, la tarea directamente no sea conseguir que él compre, sino que la tarea sea que él empiece a considerar si yo soy una buena opción o no. También depende del momento de la comunicación. Si es un cliente con el cual nunca he tenido relaciones, es posible que yo lo que esté haciendo es un abre puertas para entablar una relación posterior. Así que hay que entender bien el que quiero que haga. Les recomiendo que vean un video anterior que ya está puesto en el canal, en el cual hablamos del modelo SIEPA. Les voy a dejar aquí una tarjetica por aquí. Una tarjetica para que vean ese video y sepan de qué estoy hablando, que les puede ayudar mucho a tomar ese tipo de decisiones. Ya vimos el a quién, ya vimos el qué quiero que haga. Lo que sigue a continuación es... Vamos ahora con el qué voy a decir. En el qué voy a decir hay que entender una cosa. Las personas en términos generales confunden el tono comunicacional con el fondo comunicacional. Y no es lo mismo. Cuando hablamos del fondo, hay piezas comunicacionales que son emocionales y quieren generar una emoción. Hay piezas comunicacionales que quieren es apelarle a la razón. Y hay piezas comunicacionales que quieren apelarle es a la moral, al sentido de lo bueno y de lo malo. Independiente de eso, yo puedo poner tonos específicos, es decir, yo puedo hacer una pieza emocional con un tono de comunicación emocional, o una pieza racional con un tono de comunicación emocional, o una pieza moral con un tono de comunicación emocional. O al mismo tiempo yo podría hacer una comunicación con una intención emocional, pero haciéndolo con un tono de comunicación racional, o una comunicación racional con un tono racional, o una comunicación moral con un tono racional. Hay varios ejemplos que se pueden ver sobre eso. Busquen lo que puede ser interesante. Una muy buena categoría para eso, por ejemplo, es la categoría de seguros. Observen comerciales de seguros a lo largo del mundo, porque uno aprende mucho que no es lo mismo el tono que lo que están diciendo de fondo. Muchas veces la agencia de publicidad les va a decir que es la emoción lo que vende. Y tienen razón, el tono emocional vende más. Pero eso no significa que los argumentos emocionales vendan más. Aquí tenemos demasiada publicidad simplemente emocional que no vende nada, porque no hay ningún argumento de fondo que justifique la venta. Ya vimos qué voy a decir. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue a continuación es el cómo voy a decir lo que quiero decir. Cuando hablamos del cómo tenemos que dividirlo en dos vertientes. Por un lado está la estructura del mensaje. Y cuando hablamos de estructura tenemos que definir si vamos a poner la conclusión o no lo vamos a poner, sino que vamos a permitir que el público la entienda, si vamos a usar argumentos importantes al principio del mensaje o al final del mensaje, si voy a usar una argumentación en la cual voy a tener argumentos unilaterales en los cuales voy a decir solamente lo bueno, o argumentación bilateral en la cual voy a decir lo bueno, pero también lo malo. Uno suele pensar que yo nunca he visto un aviso de revista que diga algo malo de la marca, o yo nunca he visto un comercial que hable mal de mi propia marca, eso no tiene sentido. Y tienes razón. Pero cuando estamos pensando en otros medios de comunicación, en otras formas de comunicación, por ejemplo, estamos hablando de la venta directa, hay muchas técnicas de ventas que empiezan precisamente con argumentos bilaterales y empiezan diciendo lo malo del producto para luego destacar lo bueno. Empiezan diciendo, sí, el mío es un poco más caro que el de los demás. Y eso lo plantean como algo malo y tiene razón. Y una vez sacan ese argumento de la mesa, empiezan a concentrarse en cuáles son las ventajas del producto. Así que siempre revisen eso. Entonces estoy hablando de estructura, acuérdense. Estructura. ¿Voy a usar una conclusión o voy a dejar que el público la saque? ¿Voy a poner argumentos importantes al principio o al final del mensaje? ¿Voy a poner argumentación unilateral o argumentación bilateral? Esos son puntos básicos de la estructura. Pero les dije que en el cómo de lo que voy a decir tengo que pensar dos cosas. La estructura por un lado y por el otro lado también tengo que pensar el formato o la forma. El formato o la forma tiene que ver ya con un poquito de esa operación del mensaje. Por ejemplo, en una pieza gráfica, ¿qué tipo de letra voy a usar? ¿Qué imágenes voy a usar? ¿Cuál va a ser el encabezado? ¿Cuáles van a ser los colores? ¿Qué palabras voy a usar? Si es una cuña de radio, ¿qué sonido o qué ambiente va a haber? ¿Qué voces van a tener los personajes? ¿Cuáles van a ser los tonos de voz? Si es una pieza audiovisual, entonces, ¿cómo se van a comportar? ¿Qué movimientos van a tener? ¿Qué vestidos van a tener? ¿Cómo van a estar peinados? Si estamos hablando del producto, entonces puede ser cómo es el empaque, cuál forma tiene el empaque, cuál es el tamaño que tiene. Bueno, todos esos factores que aparentemente como que no son, abro comillas, tan importantes, en realidad hacen que el mensaje final cumpla el objetivo o no cumpla el objetivo.
Piensen casos muy típicos, un caso que me gusta mucho del empaque. ¿Se han dado cuenta que a veces uno compra productos que la caja es 3 veces más grande que el productico? ¿Por qué? Pregunta, ¿estas empresas habrán evaluado cuál es el grado de desencanto que siente el cliente cuando destapa y lo que descubre es que todo estaba vacío? Piensen por el contrario lo que pasa con algunos computadores de gama alta, cuando compras un Mac, por ejemplo, o cuando compras un ZenBook de Asus, o cuando compras, bueno, uno de esos computadores Play, cuando tú los compras y la caja de por sí es una suerte de obra de arte, porque tú la abres y el producto se ve perfectamente empacado, es un placer desempacarlo. Bien, ese impacto también hay que considerarlo porque es importante. Ya vimos cómo lo voy a decir. ¿Cuál sigue a continuación? Lo que sigue es el medio o la forma. Cuando estamos hablando del medio o la forma, en este particular quiero referirme solamente a dos cosas. Vamos a utilizar medios personales o impersonales. Si son medios personales ya sabemos sus ventajas y si no, les voy a recomendar un video por aquí para que lo vean. Y por el otro lado, si no vamos a jugarle a medios personales y a medios impersonales, eso también tiene sus implicaciones. Por el otro lado, también tenemos que considerar que para elegir ese medio por el cual voy a decir, debo considerar las 4 variables fundamentales de afinidad, alcance, impacto y frecuencia. Si no lo han visto, entonces también busquen el video sobre el tema. El video está por este lado también. Ya vimos por qué medio se lo diré. La pregunta que sigue es, ¿quién va a dar el mensaje? Y tengan cuidado con eso no es muy gracioso, pero muchas veces hay que escoger claramente el quién, porque según la persona que lo diga, el mensaje va a ser, se lo va a valorar o no se va a valorar. Es un poco triste, lo sé, pero es real. Quien dice el mensaje a veces le da más claridad al mensaje, simplemente por ser una figura de autoridad, por ejemplo. Así que eso puede ser importante, tiene que ser importante, perdón, que lo tengan en cuenta. Ya vimos quién le dará el mensaje y vamos por fin para la última. Y por último, el último punto importantísimo en este pre-brief es qué dice el consumidor de aquello que le dijimos. Puede que no sea el consumidor sino el influenciador. Es decir, cómo evalúa el público eso que le acabamos de decir. Ahí hay muchas cosas que evaluar. En una materia que se llama análisis y diseño de mensaje publicitario, uno explica un poco más de eso, un contenido sobre ese tema. Pero lo clave aquí es, no se queden con lo que ustedes dijeron. Piensen para el consumidor eso qué significa. Repasémoslos de nuevo. ¿A quién? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué medio se lo diré? ¿Quién le dará el mensaje? ¿Y qué dice de aquello que le dijimos? Muy bien, ese es básicamente lo que quería decirles de este pre-brief. No es una herramienta tan compleja como el brief, pero es un muy buen punto de arranque que ya de entrada los pone en un diferencial y hace que sus relaciones con los encargados de las comunicaciones sean mucho mejor. Porque si saben qué pedir, los resultados de la campaña de comunicación que hagan siempre van a ser mucho mejores. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.